Hola jóvenes, buenos días, bienvenidos a la sesión del 10 de enero del 2022. Hoy empezamos nuestra segunda semana de clases y vamos a hacerlo comentando algunos aspectos importantes sobre la negociación, particularmente sobre los elementos o los momentos en los cuales no tiene caso o no deberíamos de negociar. Eso es lo que vamos a estar viendo principalmente el día de hoy. Sin embargo, también vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos comentado durante la semana pasada. Antes de ello, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Sin embargo, mientras tomamos la asistencia, les voy a pedir que se vayan integrando al grupo de WhatsApp de nuestra asignatura. Usualmente, para aquellos de ustedes que ya habían llevado clase conmigo antes, seguramente se acordarán, tenemos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp me permite mandarles mensajes de una manera más rápida, más sencilla y con mayor seguridad de que les lleguen a tiempo. Entonces, es interesante que lo puedan hacer por ahí. Si no pueden escanear el código que está en pantalla en este momento, ya les acabo de enviar un enlace directo a través del chat. Entonces, ya sea que escaneen el código con la cámara de sus teléfonos o que entren directamente al enlace que está en el chat, se pueden integrar a este grupo de WhatsApp. Una vez que se integren al grupo de WhatsApp, les voy a pedir que me pongan su nombre, cualquiera de sus nombres, y su primer apellido. Ojo, primer apellido. Un nombre y su primer apellido, de manera que los pueda identificar más fácilmente cuando se necesite. ¿Ok? Entonces voy a empezar a tomar asistencia, me responden presente cuando les corresponda, mientras ustedes se van agregando al grupo de WhatsApp, por favor. Empezamos, hoy es 10. Empezamos con Acuña. Presente. Arredondo. Presente. Betancourt. Presente. Caballero. Presente. Casados. Presente. León. Presente, Facundo. profe. Era de León. Okay. Facundo. Presente. Flores. Fuentes. Presente. García Martínez. Presente. Garza Hernández. Presente, profe. Garza Soto. Presente. Hernández. Presente. López Gutiérrez. Presente, profe. López Roel. Presente. Lugo. Presente. Manrique. Presente, profe. Morán. Presente. Moreno. Presente. Navarro. Presente. Padilla. Presente. A ver, vamos a ver. Ok, aquí tengo un nombre que está mal acomodado. A ver, Hernández Sierra. Okay. Sí, profe. Hernández Izaguirre. Presente. Ok, correcto. Gracias. Vecina Fernando. Presente. Vecina Jesús. Presente. Rodríguez Cortina. Presente. Roel. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Presente. Cifuentes. Presente. Silguero. Tustaita. Presente. Vargas. Zapata. Vamos a ver, repaso los que no escuché o no están. Vamos a ver, Silguero. No. Vargas.
Tampoco. ¿Y Zapata? Escucho un ruido como ambiental, no sé si eres tú, Zapata. Si puedes, ponme presente en el chat para confirmar. Ok, correcto, gracias, Zapata. Digo, porque por ahí te está fallando el micrófono. Bien, ya estoy viendo que en el grupo ya están varios registrados. Tenemos 30, entonces son 29 de ustedes. Por ahí les falta un par de personas. Si no tienen WhatsApp por algún momento, por algún problema o simplemente no usan esta aplicación, no se preocupen. La idea como tal de WhatsApp es entregar mensajes. Sin embargo, la mayoría de estos mensajes también se los voy a tratar de enviar a través del tablón en Classroom o de correo electrónico. Entonces, si por algún motivo no cuentan con WhatsApp, pues no hay ningún problema. Bien, ahora sí vamos a iniciar con bueno, antes de continuar, los que ya entraron al grupo de WhatsApp y que todavía no mandan su nombre y apellido, les pido lo hagan en este momento. Un nombre, cualquiera de los suyos, obviamente, y su primer apellido para identificarlo de una manera más sencilla. Bien. Primero vamos a comentar un poquito lo que veíamos durante la semana pasada. Iniciamos comentando este video de lecciones de mi caballo de Margaret Neal. Y en esta ocasión lo que tratamos de entender o de resolver es cómo una negociación puede darse en diferentes circunstancias. ¿Quién nos hace un resumen rápido de lo que vimos en este video? Andrés. Básicamente lo que se vio o se dijo en el video es que las negociaciones no son una batalla, sino que son más bien una especie de discusión o conversación en la que ambas partes buscan resolver sus problemas por ambas partes. Básicamente que ninguno esté por encima del otro. Es una conversación en la que ambos están de iguales. Ok, hablamos de ese término de igualdad y de tratar de llegar a un acuerdo a través de diferentes estrategias, es correcto. Y en este caso, a partir de un escenario en el cual una experta en negociación está con un caballo, lo cual es algo bastante loco, pero pues se dio. Y los aprendizajes que nos daba Margaret también eran bastante interesantes. Principalmente fueron tres en este sentido. El primero de ellos tenía que ver con en qué enfocarnos. ¿Debemos enfocarnos en ganar? No. Debemos de enfocarnos en resolver el problema. De esta manera será más probable, más seguro que lleguemos en primera instancia a ese acuerdo que buscamos y en segundo lugar que todas las partes estén contentas, que todas las partes estén felices. Porque también hay que entender eso. En una negociación, lo importante es tratar de que todos se queden con una buena imagen, de tal forma que posteriormente podamos volver a negociar y alcanzar acuerdos. Segundo aprendizaje importante al que se llegó en este caso, entender con claridad a las otras partes, entender quiénes son, qué quieren, por qué lo quieren, cuáles son sus necesidades, deseos, intereses y demás. Si tratamos de ponernos en los zapatos de la contraparte, podemos alcanzar a entender mejor cuál es su posición. Y si vemos su posición desde una perspectiva amplia, tendremos la posibilidad entonces de saber qué cosas yo puedo negociar realmente y qué cosas tal vez no sea tan probable que acordemos. Y de esta manera podríamos llegar con éxito al final de la negociación. Un tercer elemento, por último, tener metas claras, metas concretas, objetivos bien planteados, pero también tener la posibilidad de ser flexibles con ellos. Saber que el camino para llegar a esos metas o objetivos no es único, sino que existen diferentes variantes. Lo veíamos en el caso de Margaret y de Sal. Mientras que Margaret trataba de enseñarle a Sal de cierta manera cómo hacer las cosas, Sal decía, no, a mí no me interesa por ese camino. No me interesa tener muchas riendas y que las jales a cada momento, o que me golpees con el fuete, o X cosa. A mí me interesa este otro camino. Y hasta ese momento donde Margaret entendió que podía cambiar de camino, pero llegar a la misma meta, fue cuando entonces pudieron empezar a mantener una relación más fructífera.
cosa que tratamos de lograr con todas las negociaciones, tratar de generar relaciones que nos ayuden en este momento, sí, pero también en el futuro. En este sentido, las lecciones que aprendió con su caballo, sabemos que las podemos aplicar hacia cualquier contexto de negociación, en una empresa, en relaciones de pareja, relaciones personales o de cualquier otro tipo. Entonces es importante entender con claridad estos 3 puntos básicos para poder comprender lo que sigue en la materia. Precisamente lo que vimos después de esto fue el caso o el artículo de Cecilia Durán sobre negociación y regateo. Veíamos que estos dos conceptos, aunque en ocasiones suelen confundirse como iguales, no necesariamente lo son. ¿Quién me comenta cuál es la diferencia entre negociar y regatear? Yo, profe. Uh-huh. El negociar es algo así como ganar, ganar. Ambas partes salen beneficiadas. Y el regatear es como que una parte tiene que perder o vaya, como dice en el ejemplo, es como un juego que el regatear es como si te quedaras sin pues equipo porque vas regateando el precio, vas cambiando el precio de mayor a menor. Uh-huh. Un punto fundamental cuando estamos hablando de regatear, como bien lo comenta Ivonne, tiene que ver con el punto que estamos negociando y en este caso hablamos exclusivamente del precio. Si estamos regateando, solamente nos enfocamos en el precio, en nada más. Eso provoca entonces que no me interese la calidad, no me interesa la reputación, ni el prestigio, ni nada más. No me interesa mantener una relación, no me interesa conocer mejor a la otra empresa, no me interesa nada. Solo me interesa ganar. Y para ese escenario, ganar significa obtener el producto que yo quiero por el menor precio posible. Eso es regatear. Mientras que, como también comentaba Ivonne, negociar es más mantener relaciones. Negociar significa que todas las partes ganen, que todas las partes estén satisfechas. Si estamos negociando, entonces, normalmente el precio no es la única variable. Sí vamos a poder comentar sobre precios, obviamente, pero además podemos hablar de tiempos de entrega, podemos hablar de cantidades, podemos hablar de calidad, podemos hablar de formas de distribución, podemos hablar de otras variables que intervienen en ese proceso específico de negociación. Repito, regateo solamente precio, negociación multivariable. Regateo, no me interesan las relaciones. Negociación, sí me interesan las relaciones. ¿Ok? Y me parece que todos vamos en ese mismo camino, vamos en esa misma línea y entendemos esta diferencia. Ojo también, regatear no siempre es malo. Comentábamos algunos ejemplos de ciertas circunstancias concretas en las cuales es normal, es común e incluso es alentada la negociación a través del regateo. ¿Ok? Platicábamos del caso del tianguis, donde es bastante común que regatemos. Platicábamos también en la compra de autos usados, donde también se da el regateo. Y existen diferentes escenarios donde es así. Incluso en otros contextos culturales, en otros países, es bastante común e incluso, vamos a decir, entre comillas, obligatorio que haya regateo. Si no se da, pues incluso llega a ser ofensivo en algunos casos. Es importante entonces entender con claridad en qué momentos sí se debe regatear y en cuáles no. El punto principal para entenderlo es, al menos en nuestro país, ¿te interesa mantener una relación más a largo plazo con la persona con la que estás negociando? Si la respuesta es sí, no regatees, enfócate en la negociación. Si la respuesta es no, no te interesa mantener una relación porque es una cosa de una sola vez y ya, puedes regatear, no pasa nada. Una vez que entendíamos este texto de Durán y veíamos y vimos cómo es que se diferencian estos dos puntos, ella nos hacía algunos comentarios importantes sobre el proceso de negociación. Comentaba 4 pasos que podemos realizar para generar una mejor relación. En primera instancia,
nos hablaba sobre identificar un punto de partida y un punto de cierre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es punto de partida? ¿Qué es punto de cierre? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo podemos llegar a esos puntos? ¿Qué significan o cómo se hace? Punto de partida. Punto de partida para la negociación, punto de cierre de la negociación. ¿Nadie? Básicamente de lo que nos habla Durán en ese primer apartado tiene que ver con entender con claridad cuándo, cómo podemos generar una negociación. ¿Ok? Platicábamos, se acordarán ustedes el caso de la persona que va a pedir un aumento a su jefe. En este caso, el punto de partida inicia desde entender cómo me voy a acercar a mi jefe, cómo va a ser esa reunión, qué es lo que le voy a pedir, cómo se lo voy a pedir. Todos esos elementos de preparación de la negociación vienen a incluirse en ese punto de partida. Mientras que el punto de cierre básicamente significaría entender con claridad el momento en el que ya estoy satisfecho. Entender ese momento en el cual ya no necesito seguir negociando, ya llegamos a un punto en el que estamos de acuerdo. ¿Okay? Ese sería el primer paso que nos comenta Durán. Posteriormente nos habla sobre identificar escenarios y particularmente identificar el peor escenario. ¿Quién me puede platicar un poquito de esto? Hablábamos de qué es lo peor que podría pasar en la negociación. ¿Qué es lo peor que podría pasar en una negociación? A través de identificar distintas posibilidades cuando estamos negociando. ¿Qué es lo peor que podría suceder con este proveedor, con este cliente, con este empresario? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y no solamente identificar qué es lo peor, sino también el entender que nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos de mejor forma si es que entendemos qué es eso que podría pasar. Saber generar estrategias o tácticas para atacar ese peor escenario es fundamental. Por eso es uno de los pasos que nos comenta Cecilia en este texto. Después hablamos de encontrar y utilizar información sobre la contraparte. ¿Esto qué es? Obtener información sobre la contraparte. ¿Qué significa? Sería más que nada conocer a la otra parte con la que estás negociando para tener, por así decirlo, un hilo por el cual seguir para la negociación. Tipo, por ejemplo, supongamos que a la otra parte le gusta el fútbol. Más o menos ahí puedes decir, ah, mira, a mí también me gusta, pueden sacar plática y demás para que la conversación vaya siendo más amena o más favorable. Ok, en parte es esto, sí. Vicente. Buenos días, profe. No sé si tenga que ver con las necesidades de la parte a la que se quiere o con la que quieres negociar, pero relacionado con esto, era una pregunta que tenía o que tengo ya desde hace rato y quería preguntarle. Tengo entendido que la negociación es en cierta forma también un proceso mediante el cual pues, dos partes pueden ayudarse mutuamente a satisfacer ciertas necesidades. Entonces, tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres. Entonces, como dialogamos para llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando la otra, o cuando la otra parte no necesita nada de lo que tú ofreces, pero tú necesitas algo de lo que él ofrece? Ok, bien, buena pregunta. Primero, antes de responder la pregunta, cuando hablamos de la información de la contraparte, principalmente, como nos decía Vicente, tiene que ver sobre identificar cuáles son las necesidades, deseos e intereses de la contraparte y de esta forma preparar una estrategia para llegar a él. Pero también significa, como nos comentaba Andrés, de aspectos más personales, de aspectos más sencillos que podríamos tratar de encontrar y con lo cual nos ayudaría quizá a romper el hielo en la conversación o a entrar a dialogar como tal. Aspectos como deportes, como comida, como hobbies, aficiones, lo que sea.
Entonces, lo más importante es entender la información principal de la otra parte, sus necesidades, intereses, deseos, motivaciones y todo lo que requiere sobre aspectos en específico de lo que vamos a negociar. Y como información secundaria, repito, información secundaria serían esos gustos, hobbies y demás. ¿Okay? Ahora bien, respondiendo a lo que decía Vicente hace un rato, hay momentos en los cuales nosotros somos la persona a la cual no le interesa nada de lo que tiene la contraparte. ¿Qué es lo que sucede allí? Lo que sucede es que se sugiere no negociar. Es decir, te puedo vender los productos, pero no los vamos a negociar. ¿Me explico? No vamos a modificar, no voy a ceder absolutamente nada porque no tienes nada que me interese. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros somos esa parte a la cual no le interesa lo que tiene la otra parte, pues simplemente no negociamos o tratamos de evitarlo lo más que se pueda. En cambio, si nosotros somos el que quiere algo que tiene la otra parte y ellos no quieren nada de mí, lo importante es empezar a generar ciertas estrategias que nos van a ayudar a que le interese negociar conmigo. Tal vez esa otra parte no sabe que quiere algo que yo tengo. Es posible también hacerle pensar que quiere algo que yo tengo o hacerle pensar que tengo algo que él quiere. Y no estamos hablando de cosas físicas necesariamente. Podríamos hablar de reputación, podríamos hablar de control, podríamos hablar de poder. No sé, digamos que a la contraparte no le interesa ninguno de los productos que yo comercializo, ni le interesa el dinero que le voy a pagar. Sin embargo, me apellido Cabeza de Vaca, igual que el gobernador del estado. Entonces le puedo hacer pensar que soy familiar y que por ahí podría tener ciertos contactos. Eso no es del todo ético, pero podría ser una estrategia que me permitiría al menos llegar a negociar con esa persona. ¿Me explico? Repito, eso no es ético y le recomiendo no hacerlo, pero podría darse el caso. Existen otros mecanismos, otras estrategias que estaremos viendo un poquito más adelante. Sin embargo, la idea es esa, en términos generales. Hacerle creer que tenemos algo que le interese, mostrarle que de verdad tenemos algo que le interesa, o tratar de cambiar su percepción completamente para que quiera negociar con nosotros. Eso es lo que tendríamos que hacer. Repito, durante la materia estaremos viendo ciertas técnicas y estrategias más concretas. Bien, una vez que logramos comentar estos 3 pasos, llegamos a un cuarto que desde mi perspectiva podría ser quizá el más relevante una vez que ya estamos negociando, una vez que ya estamos en ese debate o en esa plática. Y tiene que ver con una palabra que escuchamos mucho, que entendemos, sí. Sin embargo, que aquí tiene un contexto ligeramente distinto. Hablamos de escuchar, pero no solamente el escuchar, en este caso significa el recopilar la información que llega a nuestros oídos. No es solamente la parte auditiva. Escuchar, en este caso, implica mantener la calma con el interlocutor. Mantener esa calma para poder entender lo que están escuchando nuestros oídos, ¿sí? Pero también para analizarlo y al mismo tiempo observar cuáles son esos gestos, esas expresiones, esa forma de acomodarse en la silla, por ejemplo, y demás, que tiene nuestra contraparte. Escuchar entonces implica lo que reciben nuestros oídos, pero también lo que reciben nuestros ojos. Entender todo el lenguaje hablado, pero también el lenguaje corporal de nuestra contraparte.
Si logramos analizar eso de forma adecuada, pues mucho mejor vamos a responder a lo que estamos viendo. Si yo te digo, lo hiciste muy bien, la frase, lo hiciste muy bien, y lo digo muy serio, significa algo. Pero si lo digo riéndome, significa una cosa distinta. Si lo, si lo digo volteando los ojos y la cabeza, lo hiciste muy bien, y volteo los ojos y la cabeza al mismo tiempo, significa algo distinto. Si cruzo los brazos al mismo tiempo que lo digo, si te doy una palmada y me voy cuando lo digo, todo eso representa algún estímulo que estamos recibiendo. Lo importante es interpretarlo de forma adecuada. Eso es parte de escuchar. Bien. Una vez que comentábamos estos aspectos de Durán y de entender las lecciones de Margaret, pasamos ahora sí a tener un conocimiento un poquito más amplio para poder definir qué es la negociación. Y en este caso les pedí a ustedes que rellenaran los espacios de esta definición. En algunos casos lo hicieron de forma bastante adecuada, en otros por allí había detallitos que pulir. Pero en términos generales llegamos a una definición concreta. ¿Quién la tiene por ahí? ¿Quién tiene la definición que vimos en clase sobre negociación? A ver, Diana. Sí, la definición a la que llegamos es que la negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. Correcto, muchas gracias, Diana. Proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. Y posteriormente, durante la materia, estuvimos también comentando algunas de esas partes importantes. Son intereses contrarios, lo cual significa que cada uno tiene sus necesidades, sus deseos y demás, y que no necesariamente coinciden. Platicábamos también sobre el número de partes, de que se llaman partes y tal. De hecho, vamos a verlo. Primero, deben ser partes y no hablamos de personas o empresas. Decimos partes porque podría ser precisamente eso. Individuos, organizaciones, asociaciones, empresas públicas o privadas, países, municipios, estados, etcétera, etcétera, etcétera. Partes implican una serie de agentes distintos, de diferente índole. Y además hablamos de que pueden ser dos o más. No puede ser unipersonal. Porque si lo habláramos de forma unipersonal significa que estás negociando una de dos. O con otras personalidades de tu cabeza, lo cual representa que tienes por allí algún tema que debe tratarse. O que simplemente estás tomando una decisión. No estás negociando contigo mismo. Estás tomando una decisión, es distinto. Entonces, en las negociaciones, de verdad, debe ser forzosamente dos o más partes. ¿Vale? Platicábamos sobre ese conflicto que debe existir, esos intereses contrarios. Si no existiera un conflicto, pues entonces no hay negociación. Por ejemplo, si yo quiero comprar tu producto en 20 pesos y tú me lo quieres vender en 20 pesos, pues simplemente se hace la transacción y listo. No hay ningún conflicto. No tuvimos que negociar en lo absoluto. Oye, ¿cuánto cuesta este producto? 20 pesos. Ah, ok, aquí está. Se acabó. En cambio, si tú me quieres vender ese producto en 25 y yo solamente quiero pagar 20, entonces allí sí entramos en un conflicto. Ojo, no veamos la palabra conflicto como un equivalente de una situación negativa. No. Simplemente es un punto en el cual nuestras ideas no son la misma. Son intereses distintos. Y con la negociación, esos 25 y esos 20 tienen que tratar de llegar a un punto en el cual ambas partes estén de acuerdo. Posteriormente hablamos de que toda negociación debe hacerse por decisión propia. Si alguien te está obligando o influyendo en ti, pues no es una negociación del todo. Debe de existir este proceso de dar y recibir. Ambas partes tienen que participar en él.
o todas las partes, mejor dicho, porque también pueden ser 3, 4 o más partes. Siempre tiene que haber alguien o algunos que den algo y otros que reciban, ¿vale? Algo tan sencillo como esta transacción que decíamos, 20, 25, da igual, me das el producto, te doy el dinero, punto. Posteriormente, y esto es un aspecto fundamental de nuestra definición, cuando hablamos de negociación, debe tratar de llegarse a un acuerdo. Acuerdo en el entendido de que esto significa que todas las partes coincidan en que el resultado al que se llegó es el mejor al que se podía haber llegado, que todas las partes estén satisfechas. Si hay una parte que no esté satisfecha, entonces es probable que no haya ningún acuerdo. También hay que entender cómo manejamos dos elementos. Los tangibles, las cosas que podemos ver y tocar, debemos administrarlas. Es decir, planear, organizar, dirigir y controlar todos esos elementos que nos permitan llegar a un acuerdo. Mientras que las cosas que no se pueden ver y tocar, o sea, las ideas, los elementos que tienen que ver con el prestigio, el hecho de que me cae bien o me cae mal una persona o no, y demás, no deberían de influir tanto en esa negociación. Hay que tratar de resolverlo lo antes posible. Si yo ya sé que el prestigio de una persona significa algo completamente negativo que no me interesa, pues tengo de dos, o simplemente no hago la negociación con él, o trato de resolver ese elemento que es intangible. Trato de identificar si realmente su prestigio tiene una razón de ser, o si es solamente una idea que forma en mi cabeza. Entonces hay que tratar de resolverlo en ese sentido. Finalmente llegamos ahora sí a lo que nos interesa, la parte principal de lo que vamos a ver el día de hoy en la materia. ¿Cuándo no se debe de negociar? ¿En qué momentos consideramos que la negociación representa un aspecto negativo para nosotros? Y aquí les voy a mencionar ciertos escenarios en los cuales es recomendable que no lo hagamos. Ciertos escenarios en los cuales yo les sugiero que lo piensen muy bien antes de entrar a esa negociación, o que preferentemente ni siquiera entren. En este caso, recopilo alguna información que nos menciona Lewicki, el autor de la materia, que nos permite entender de mejor forma cuando no es tan conveniente. Y el primer elemento, el primer escenario del cual vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con esto. No deberíamos de negociar cuando tenemos la posibilidad de perder todo lo que tenemos. Si bajo X circunstancia tenemos la posibilidad de ganar muchísimo o perderlo todo, pues sabes que no deberías de participar. Y ojo también, aquí depende mucho de cada uno de ustedes, de qué tan arriesgados son, de qué tanto les gusta esa adrenalina de poder ganar o perder cosas y demás. Pero la recomendación también es, siempre que vayas a arriesgar tanto como esto, pues mejor no lo hagas. Hay una frase bastante popular cuando hablamos de temas de inversiones que tiene que ver con no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y esto es básicamente porque esa canasta se te puede caer y todos tus huevos se pueden quebrar. ¿Ok? Significa esto entonces que es más probable que si pones varios huevos en, por ejemplo, 5 canastas distintas, si se te cae una, no hay problema, tienes otras 4. Es muy poca la probabilidad de que se te caigan esas 5 canastas. A lo mejor se te caen 4, pero te queda una viva. Y con eso podrías seguir trabajando. Trasladamos esto a temas de dinero o a temas de negocios. Si tienes una inversión en dinero o en propiedades o en patrimonio, no le enfoques a un solo negocio. Diversifica. Eso te permitirá
que si alguno de los negocios que tienes fracasa, de todas formas tiene los otros. No vas a quedar en ceros. Entonces, si en algún momento te ofrecen algún negocio en el cual podrías perderlo todo, o sea, que todo lo que tienes lo enfocas hacia ese negocio, pues lo más probable es que no sea del todo conveniente. Podrías ganar muchísimo seguramente, sí, pero quedarte sin nada después de todo lo que hayas trabajado, pues no vale la pena en la mayoría de los casos. Pero repito, depende de cada uno de ustedes. Segundo, y este es un aspecto muy importante, no deberíamos de negociar, ojo, no estoy hablando de vender o no vender, estamos hablando de negociar. Cuando existen pocas existencias, cuando hay poco de algún producto, cuando existe poco de cierto elemento en el mercado. Por ejemplo, vamos a suponer la siguiente situación. Imaginemos que de pronto en algún lugar de China o de algún país asiático, no necesariamente China, brota una enfermedad con una variante distinta a lo que existía hasta ese momento. Esa variante provoca una enfermedad en las vías respiratorias bastante importante. Nosotros estamos en México, no pasa nada. Pero de pronto, el Ministerio de Salud de ese país asiático se da cuenta de que esa enfermedad se empieza a replicar de forma bastante acelerada. Un poquito más adelante se dan cuenta en otras partes del mundo que esa enfermedad también está surgiendo en esos países. Y poco a poco se va incrementando la cantidad de personas que se están enfermando con ese virus. Vamos a decir que es un virus. Hasta que eventualmente, no sé, en el mes de marzo de X año, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia. Todo el mundo tiene posibilidad de enfermarse. Además de que es una enfermedad que se transmite muy fácil, que afecta las vías respiratorias y que desafortunadamente ha ya matado a una gran cantidad de personas. ¿Es un escenario que podría pasar? No, profe, ¿cómo va a haber una pandemia? Eso es muy raro que suceda. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en este ejemplo de suposición. Pensemos que en este caso, la manera principal en la que se contagian las personas es a través de las mucosas o las vías respiratorias. Por ende, se recomienda en primera instancia utilizar gel antibacterial, lavarse las manos constantemente y utilizar cubrebocas para mantener cubiertas nariz y boca todo el tiempo. Sin embargo, la industria de los cubrebocas y la industria del gel antibacterial, pues obviamente no estaban preparados para que existiera una enfermedad mundial, una pandemia. ¿Qué va a pasar entonces con ese gel antibacterial y con esos cubrebocas? ¿Va a haber suficiente para todos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No, se agotan. Se agotan, muy bien. ¿Y qué pasa cuando se están agotando esos elementos? Seguramente recordarán de su materia de economía. ¿Qué pasa con el precio de un producto cuando hay pocos? Si la oferta es menor, ¿qué pasa con el precio? ¿Es mayor? Se incrementa, exactamente, gracias. Entonces, supongamos, de nueva cuenta, que en ese momento los cubrebocas se estaban vendiendo a lo mejor en paquetes de 50 unidades a 50 pesos antes de esa pandemia imaginaria que estamos pensando. 50 pesos el paquete de 50 unidades o incluso menos, pero vamos a decir 50. Pero después, pues ya no hay cubrebocas. Las empresas que los fabrican tienen pocos y empiezan a vender su producto más caro porque no pueden venderlo nada más porque sí. En lugar de 50 pesos, ahora los venden en 150, 200, 250 pesos cuestan.
250 pesos cada caja de cubrebocas. De 50 a 250, ¿ok? Se incrementó el precio 4 veces, ahora cuesta 250 pesos cada caja de cubrebocas. Yo soy un laboratorio, le compro regularmente a esa empresa que vende cubrebocas. Yo se los estaba comprando en 50 o menos porque me vendía por mayoreo. Pero a partir de la pandemia, trato de renegociar con ellos para que me vendan, obviamente, cajas para poder trabajar. Y me dice, no, ya no cuestan 50. Ahora cuestan 250 pesos. Yo trato de negociar con ellos porque pues es demasiado caro. Sin embargo, ¿le interesará a ese fabricante de cubrebocas bajar su precio para mí o no? ¿Creen que existan otros laboratorios que sí estén dispuestos a pagar el precio que yo tengo? Lo más seguro es que sí, porque hay escasez de cubrebocas, hay pocas existencias. Entonces, si hay pocas existencias de un artículo que yo tengo, no me interesa negociar, me interesa simplemente vender. No te gusta mi precio, no importa, hay otros 20 laboratorios que ya me pidieron presupuesto. No te interesa este precio, no te preocupes, se lo voy a vender a alguien más. No voy a negociar contigo porque no tengo necesidad de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, aquí entran también otras variables. En este caso particular estamos hablando de aspectos de salud. Entonces, ese fabricante podría pensar tal vez de que, ¿sabes qué? Estamos cuidando la salud del mundo. Te voy a dejar más barato porque hemos mantenido una relación por los últimos, no sé, 20 años. Entonces, está bien, sí voy a negociar contigo. Pero con alguien, con un laboratorio nuevo o con nuevos clientes, con ellos no voy a negociar. ¿Me explico? Repito, negociar no significa vender. Negociar significa tratar de satisfacer ciertos conflictos entre las relaciones para llegar a acuerdos beneficiosos. En este caso, no deberías negociar si tienes todo ese poder. Se nos está acabando el tiempo, vamos a ver un par más. Cuando hay peticiones poco éticas, si alguien te ofrece dinero para que llegues a un acuerdo así de repente, no lo hagas. O si tu contraparte te dice, ¿sabes qué? Se me hace que no estamos logrando mucho el día de hoy. ¿Qué te parece si mejor lo discutimos en mi cuarto de hotel? Aquí está el número, aquí está la llave, aquí está la dirección. Te espero como a las 10 de la noche. No lleves mucha ropa. ¿Es ética esa forma de negociar? No. Y ya dependerá de ustedes si dicen que sí o que no. Pero la recomendación que yo les hago es no. No reciban el dinero del primer caso y no vayan a ese hotel a negociar, entre comillas, en el cuarto de esa otra persona sin ropa. No es conveniente. Siguiente, ¿cuándo no debemos de negociar? Cuando simplemente no te interesa, y aquí tiene que ver con el caso que mencionaba Vicente hace un rato. Si a mí no me interesa negociar porque no me puedes ofrecer nada que yo quiera, o no existe ninguna posibilidad de que yo desee vender mis artículos o mis servicios, pues entonces simplemente no lo hagas. ¿Ok? En esa situación, si no te interesa negociar, no negocies, punto. Si alguien te está hostigando para que lo trate de hacer, hasta que a final de cuentas consigue que lo hagas, que negocies, no lo vas a hacer de forma adecuada. Entonces, mejor evítalo lo más que puedas. ¿Vale? Ojo, desde la perspectiva de esa persona que tiene el poder y que no quiere negociar. Nos quedan 4. Mañana seguimos platicando sobre ellos. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Profe, ¿qué dices esta mañana? Tengo un buen día. Bueno, profe. Que tengan buen día.